Muy buenos días, mis queridos hermanos. Un saludo para todos. Estamos agradecidos con Dios de que usted hoy en esta mañana, primer día de repaso de la lección ya número 12, casi a punto de cerrar ya el folleto de escuela sabática en la parte número 2. Ya dentro de yo diría 2-3 semanas entramos ya en el repaso, o sea, en la historia de la iglesia en su parte 3, que será sin duda de grande importancia. Así que bienvenidos sean todos ustedes en esta mañana. Buenos días, pastor. Buenos días a aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven en las diferentes plataformas. Gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotros poder salir en vivo con la escuela sabática. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Recuerde suscribirse a los diferentes canales, como es YouTube, Iglesia El Fuerte Pregón, Facebook, Ministerio El Fuerte Pregón, también nos encuentra ahí. O también nos puede escuchar en la radio por MyTuner Radio, Radio Iglesia El Fuerte Pregón, o descargando la aplicación también Iglesia El Fuerte Pregón. Hay otra nueva aplicación que también está la radio, que es, si no me equivoco, Novex Radio. Ahí también nos encuentra. Sí, hermanos queridos, hemos tenido la oportunidad de poder adherirnos a esta nueva aplicación. Usted nos puede buscar ahí en Novex Radio. Usted simplemente va en la búsqueda, después que usted haya bajado esa aplicación, solo nos busca a través de Iglesia El Fuerte Pregón y usted ahí nos encontrará. Recordemos que lo interesante de esta aplicación, queridos amigos, hermanos, es que no solo es visual, sino también es auditivo. Así que esta es una de las plataformas, yo diría que bastante interesantes en esta radio, que tanto puede vernos usted visualmente como también lo puede hacer de manera auditiva. Bien, saben, antes de dar comienzo, como siempre, tenemos la costumbre de orar, sin antes darles a ustedes las gracias por ser fieles y ustedes entrar siempre a esta plataforma para que podamos repasar el libro de escuela sabática. Y hermanos queridos, es interesante porque estamos estudiando la historia de la iglesia. Ya terminamos la historia de la iglesia en la parte 1 y estamos por cerrar ya casi la parte 2 y concluiremos ya con la parte 3, si es la voluntad del Señor. Así que vamos a hacerlo, hermanos queridos, pidiéndole a Dios su bendición. Así que voy a invitar a Javier que por favor nos tenga la oración. Haremos, Padre Celestial, gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por permitirnos estudiar su palabra hasta ahora en la mañana. Amén. Que pueda ser de bendición para nuestras vidas espirituales y también para las personas que la verán en diferido o en directo. Amén. Señor, gracias y bendiga su palabra hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, nuevamente vamos a leer la declaración que se nos hace para que podamos tener un concepto de lo que nos enseña la lección. Recordemos que estamos en la parte 3 de los Estados Unidos en la profecía. Cómo Estados Unidos está descrita en la profecía bíblica, el papel que ha desempeñado y que va a desempeñar en estos últimos días. Así que le voy a pedir a Javier que nos lea la declaración. Sí, vamos a leer la declaración que se encuentra en Conflicto de los Siglos, la página 496. Dice ahí la inspiración, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en la cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Interesante, hermanos. La nación señalada en la profecía. Y saben, Dios la describe de una manera maravillosa a través del libro de Juan y no podemos negarlo. Y el mundo religioso también, hermanos queridos,
Eh, el mundo evangélico también tiene ese concepto de que Estados Unidos está dentro de la profecía. Así es. Bien, hay una pregunta, Javier, que se nos hace y se nos formula para que podamos estudiar un poquito más a fondo este versículo 14 del libro de Apocalipsis 13. Dice la primera pregunta de esta mañana: ¿qué hará este país de Norteamérica unido con el poder religioso? ¿Qué hará? Bueno, vamos a ver qué es lo que la Escritura nos presenta primeramente y luego vamos a entrar entonces un poquito en detalle y darle Apocalipsis 13, 14. Apocalipsis 13, 14, déjenme yo entrar. Noten cómo lo dice la Escritura: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Amén. Ahora, ¿por qué, hermanos queridos, se nos dice esto? ¿Cuál es el papel que desempeñará Estados Unidos de América en estos últimos tiempos tan cruciales? Ese es el punto principal. Y es, hermanos queridos, levantar la imagen de la bestia. Así que nosotros tenemos que ya ir formándonos una idea de qué es esa imagen. Esa es la pregunta que muchos quizás se hagan, pero ¿cuál es la imagen de la bestia? Exacto, ¿qué es esa imagen? Ese es el meollo del asunto. Así que hay una declaración que está dentro del folleto, que lo vamos a leer para que usted tenga un concepto y de esa manera podamos ahondar un poquito más. Ahora noten cómo dice: pero ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se forma? Dice: la imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia. O sea, en otras palabras, debemos de estudiar un poquito acerca de la historia de ¿quién? Del papado. El papado. El papado tiene mucho que ver en todo esto. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para que la primera bestia y para que se pueda formar la imagen de ella, tiene que tener el control prácticamente absoluto de todo. Del poder civil. Así es. ¿Y cómo se logra esto? Uniendo el poder político con el poder religioso. O sea, cosa que el Señor nos ha dicho que no se puede hacer. Así es. Así que de eso, hermanos queridos, estaremos hablando muy, muy pronto, porque queremos hablar acerca de Dios y la política. Así que está ahí representada en la estatua de Daniel. Exactamente. Así que tenemos que ver estas cosas, ¿no? Ahora, sigue diciendo: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo podemos verificar esto? Lo podemos verificar con lo que pasó en Francia. Así es. Con el ateísmo, ¿no? Es muy importante todo esto. Ahora, sigue diciendo entonces: las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia, lo que está a punto de suceder aquí en este país. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra, que esto fue en los tiempos de la persecución de los cristianos, buscando libertad de religión o libertad de expresión. Durante esos siglos, o sea, el siglo XVI y el siglo XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias. Y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. ¿Cómo habrá sido todo eso? Terrible, ¿no? ¿Verdad? En otras palabras, hermanos queridos, que para poder mantenerse firme y no flaquear ante todo lo que se avecina, como tuvieron que pasar ellos, es no doblar el brazo a torcer.
Y esto es lo que va a suceder en este tiempo. Muchos ministros, miembros, laicos, etcétera, quizás no tengamos toda la preparación necesaria y tengamos que doblegarnos ante las leyes de los hombres, hermanos queridos. Esto no es nada fácil. Así que muchos, por hoy todos podemos decir que vamos a mantenernos firmes, pero no es lo mismo vivirlo que decirlo. El tiempo ahí exacto donde se prueba la fe, ¿verdad? Ahí es donde se va a probar las adversidades que van a venir a futuro. a futuro. Así que esto es una prueba dura para aquellos que decimos amar a nuestro Dios de todo corazón. Aquí, hermanos queridos, va a ser probada cada uno, o sea, vamos a ser probados cada uno de acuerdo a qué tan firme está nuestra fe. Pero sigamos leyendo la declaración. Ahora, fue, dice ella, la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. ¿Qué es lo que indujo a que se uniese el poder civil con el poder político? La apostasía. La apostasía, lo que hoy está sucediendo. Así. O sea que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y Dios dice, restaura las cosas de acuerdo a Eclesiastés 3:15. Es muy importante tener ese texto en nuestra mente. Porque hoy en estos tiempos, hermano, hay apostasía. Y noten ustedes, la apostasía no quiere decir que el mundo religioso se va de la iglesia y apostata de la fe. No, la apostasía está dentro de la iglesia. Se introducen doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Se introducen doctrinas que no están con una así dice Jehová. Así. Y entonces se entra en ese ámbito de apostasía. Así que esa parte es muy importante. Ahora, sigue diciendo, cuando las iglesias principales, noten esto, cuando las iglesias principales en los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Wow. Entonces, ¿cómo les puede explicar esto, hermano? Aquí está claro, ¿verdad? Que cuando las iglesias, como dice aquí, principales, o sea, las más populares, podemos decir así. Las iglesias más fuertes. Más fuertes, ¿verdad? Se unen en punto de doctrina. Exactamente. O sea, se formará la imagen de la bestia. Por ejemplo, podríamos presentar una de la iglesia popular, pues es la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica, y no lo hacemos por ofender, porque no es el plan, no es el plan de ofender a nadie. Pero también hay otras iglesias fuertes, populares, claro, que predominan. Por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día. Es una iglesia muy conocida, con una popularidad de miembros que sobrepasa casi ya los 21 o 22 millones de miembros, hermano. También tenemos, vamos a poner otra iglesia fuerte. Pentecostales. La iglesia pentecostal, los evangélicos. La iglesia pentecostal está compuesta por miles y miles de miembros, hermano. O sea que esto no es nada fácil. O sea, pero todas estas iglesias, hermano, van a llegar en puntos comunes. De doctrina. Todas estas iglesias. O sea que muchas veces pensamos que la iglesia adventista se mantendrá firme. No, lo que se va a mantener firme es la pequeña manada. El residuo, como dice Pablo. El residuo. Ese poquito que va a luchar por mantenerse vivo y que va a sufrir los embates de lo que se dio en Europa, hermano. Así es. Así que eso no lo que cambia. pasó en la Edad Media, ¿verdad? Exacto. Ahora, hermanos, ¿cuál es la señal que tenemos nosotros? Bueno, vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. El capítulo 2, versículo 3 en adelante. Ahí nos da la pauta a nosotros más claramente. Noten ustedes acá cómo lo presenta el apóstol Pablo. 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía.
y se manifieste. ¿Qué es lo que va, a, porque el apóstol Pablo ahí dice que nadie se engañe, Sí, de ninguna porque nada vendrá hasta que no se manifieste ¿qué? La apostasía. La apostasía, hermano. Wow. Entonces, ¿cómo podemos entender entonces esto? ¿Y quién es y de quién estará hablando entonces el apóstol Pablo acá, hermano? ¿Cuál es el punto principal? ¿Hablando de qué? ¿Del hombre también de qué? El hombre de pecado. El pecado. ¿Ve? Y el hombre de pecado, hermanos, desafortunadamente, pues, aunque no nos guste llamar a nadie por su nombre, pero en este caso no nos queda otra alternativa que mencionarlo tal y como el Señor lo menciona. El hombre de pecado es la Iglesia Católica Romana, pero no estamos hablando de los miembros, estamos hablando de aquellos que dirigen este movimiento. Así es. ¿Ok? Bien. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención dentro de esta pregunta es ¿qué hará este país entonces? Bien. Se hará una... ¿Cuál es el punto que va, el papel que va a desempeñar los Estados Unidos de América que están incluidos dentro de la profecía, hermanos? Ese capítulo 13 que nosotros hemos estado leyendo, y el versículo 14, que es el que se ha dado como punto de partida, es que dice, engaña a todos los moradores de la tierra. Síguele leyendo. Engaña a todos los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ajá. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, ¿por qué menciona a la otra bestia de esa espada, de esa herida de muerte y que ahora está viva? Porque, bueno, en la profecía vemos claramente que, no recuerdo el año en que fue herida. 1798. Exactamente. Como en antes de la escuela sática decíamos, el Papa fue encarcelado. Fue encarcelado por Napoleón Bonaparte, hermanos queridos. Esta es historia, eso es muy importante, entender la historia. Y fue llevado a Francia cautivo. Esa es la herida de muerte que la Escritura nos presenta. Pero hermanos, esa herida de muerte ya ha venido sanándose. Hasta estas alturas ya vemos a un movimiento apóstata que es anticristo, que ya su herida está completamente curada, hermano. Entonces, nada más falta que el Señor le permita que todo pueda tomar el control y hacer ella a su antojo para hacer lo que quiera, ¿no? Ahora, si el Señor lo va a permitir es con un solo propósito. Número uno, tiene que probar a sus hijos. Así es. Tiene que probarlos, hermano. Porque nadie va a ir al cielo sin ser probado. Para estar en el cielo tenemos que estar probados y pasar la prueba, porque de lo contrario estaremos en tremendos líos. Al cielo no entramos sin ser probados. Sin ser probados. Eso no hay duda. Ahora, déjenme leerles una declaración que está acá, que es muy importante en el comentario bíblico. ¿Por qué les digo esto? Porque esta bestia que va a luchar por levantar la imagen de la primera y que desafortunadamente el camino poco a poco se ha venido preparando. Note lo que lo dice. Ya están en marcha los preparativos. ¿Están en marcha qué? Preparativos. Y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para los últimos días. Ahora, ¿por qué es importante ir a este periódico? Para leer el artículo completo, porque esta declaración viene de la Review Herald, de abril 23, 1889. Hermanos, tenemos que ir. Yo lo invito a usted que vaya a ese periódico, a esa fecha de la Review Herald, para que usted pueda leer el artículo completamente, hermano, y entendamos de una vez por todas el papel que está desempeñando los Estados Unidos
y cómo poco a poco ha venido dando los cambios, ¿no? Dando los cambios hasta que, podríamos decirlo de una manera popular, explote la bomba y se restrinja totalmente la libertad de religión y usted y yo tengamos que tomar una determinación. ¿Obedecemos a Dios? ¿O obedecemos las leyes de los hombres? Así que, hermanos queridos, ahí está una de las cosas que nosotros tenemos que ir pensando. Ahora, Elena dijo estas palabras también, note lo que ella dijo. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes. Escuche esto, hermano. ¿Cuándo será formada esta imagen? Será formada antes que termine el tiempo de gracia. O sea, antes que Cristo salga del lugar santísimo. Antes de que Cristo salga del lugar santísimo. O sea que las cosas no están tan fáciles como se nos pinta, ¿no? Muchos pensamos que el cristianismo es algo sencillo. Es simplemente aceptar al Señor y cree y ya, y se acabó. Pero no, tenemos que indagar, como lo dijimos esta mañana. Tenemos que ser cristianos disciplinados, tenemos que estudiar, porque la iglesia ha entrado en una carencia espiritual muy complicada y se ha alejado en realidad de la Escritura, hermano. La palabra de Dios. Ya no estudia. Entonces, eso, hermanos, es el detalle. Así que hay algo que ella nos dejó acá dicho y es lo siguiente. Esta es la prueba que deberán enfrentar los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día falso de reposo. Entonces, la controversia siempre ha sido entonces el sábado y el domingo. Así es, la adoración. La adoración. O sea, por eso Apocalipsis 14. Cuando hablamos de Apocalipsis 14, versículo 7, dice, temed a Dios porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. O sea, la verdadera adoración es el punto de ataque del enemigo. ¿Y cómo podemos saber de qué es la verdadera adoración? ¿Qué día el Señor estipuló para guardarse y acercarse a sus atrios? El sábado. Sábado, hermano. Pero el mundo religioso dice, no, el domingo. Entonces, ahí está la controversia. Así que cuando ya toda esta libertad que tenemos ahora de expresión sea eliminada, entonces ya no queda mucho que hacer. Se forma esa imagen. La imagen de la bestia. La persecución se levanta. Y hermanos, ¿saben una cosa? No deberíamos de ponernos tristes, ni de preocuparnos. No, porque eso demuestra que Cristo está a las puertas. Ya, eso demuestra que el Señor ya está a punto de venir. Exactamente. Así que, hermanos queridos, que Dios los bendiga. Esto ha sido la parte de esta mañana para que nosotros podamos entender el repaso de la lección. Dios me los bendiga. Vamos a orar entonces y vamos a despedirnos con otra oración. Querido Padre que esté en el cielo, Señor, muchas gracias. Ahora queremos suplicarle a usted que por favor nos levante con su bendición. Agradecerle ya de antemano por todos aquellos que tienen siempre la oportunidad de entrar al repaso de la lección. Cada día, Señor, en la mañana, 7 de la mañana. Y por supuesto, Padre, para aquellos que entran luego después, también estén ahí en las redes, en las diferentes plataformas, para que ellos también puedan gozar junto con nosotros de la lección. Señor, muchas gracias. Levántenos con su bendición. Perdónanos, Señor, si le hemos ofendido. Se lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos, a todos por acompañarnos. Bendiciones.